Bueno, Jens, te agradezco mucho tu invitación, o sea, que aceptes la invitación, que vengas a participar de la tesis. Para comenzar, quiero saber qué opinas tú de la prensa deportiva en Chile. Bueno, primero, buenos días. Y de la prensa deportiva en Chile, yo creo que hay partes que son muy buenas, muy positivas, y hay partes, obviamente, como la farándula, que yo como deportista lo encuentro más complicado porque uno como deportista lo puede desviar. No es, no es, no es mentira, o sea, uno lo ve que en la vida privada de algunos futbolistas, en especial los más conocidos, como que se desvirtúa. Cada cosa chica te la sacan en cara. Obviamente si uno hace estupideces y sale y siempre va a haber gente pendiente, periodistas pendientes, ahí como que le pueden jugar una mala pasada a los deportistas. Pero en sí, igual que como deportistas, hay cosas buenas y malas. Yo creo que en la prensa deportiva es lo mismo. ¿Tú crees que existe una prensa deportiva o en Chile es una prensa mucho más de fútbol? Yo creo que en general también porque el fútbol es como el deporte que más vende, obviamente la prensa deportiva se va a guiar más en el sentido futbolístico, pero sí, en Chile se fijan mucho más en el fútbol y los otros deportes lo dejan más o menos de lado. ¿Y por qué crees que pasa eso? Yo creo que es lo mismo, porque es el deporte más conocido y acá en Chile la prensa deportiva yo creo que más o menos te enseñan lo mismo, te ponen en lo que más vende y las otras cosas casi a menos que les vaya muy bien, como pasaba con Masui González en el tenis, en ese sentido es muy exitista. O sea, si les va bien, les dan bola en los otros deportes y si les va mal, no le importa a nadie. ¿Vos crees que acá en Chile existe una cultura deportiva? ¿O no? Cultura deportiva existe, pero yo creo que no es muy buena. O sea, en el colegio mismo hay muchos colegios que empieza de chico. En el colegio el deporte no es prioridad. Te ponen que un par de horas a la semana, no es muy importante. Entonces los chicos desde que son niños que crecen con cultura deportiva que tienen en países en Europa o en otros países acá en Sudamérica, o sea, la mayoría. Acá priorizan otras cosas y yo creo que el deporte es lo más importante, en especial para los niños, aparte obviamente de la educación. Pero lo dejan más o menos de lado, no es importante. A algunos niños hasta le bloquean porque le dicen ponte a estudiar mejor porque después no te va a dar de comer. Entonces se preocupan al final de otras cosas y las cosas que les gusta hacer, los deportes que les gusta hacer, ya lo dejan de lado. Entonces ahí ya se van cancelando muchos deportistas que pueden llegar a ser acá en Chile y después se pierden porque no les dan el apoyo. Entonces en ese sentido la cultura deportiva acá en Chile no es muy buena. ¿Por qué crees que sucede eso? Que no hay cultura deportiva. Yo creo que es por lo mismo que empieza de casa, que a los papás mismos ya viene de antes, que no les importa tanto el deporte. Entonces, y los profesores en el colegio mismo también ya te van diciendo que no da lo mismo, no lo vaya a lograr, acá nadie te va a ayudar. Entonces a los chicos ya les cuesta el doble llegar a ser deportistas en todo sentido, no solo futbolistas, en deportes olímpicos no tienen ningún apoyo. Entonces falta mucho apoyo como para que se construya una cultura deportiva en Chile que sea importante. Tenés una carrera bastante particular. Empezaste de bastante joven en inferiores y después por obstáculos y cosas de la vida te llevaron a desembocar en un equipo como Rodelindo Román. Y luego de eso, de tu buen año, te catapultó a Primera División. ¿Cómo fue esa transición y cómo se vivió eso del acercamiento de prensa de estar en un equipo totalmente casi amateur en ese momento a estar en uno de Primera División, ¿no? En una ciudad, Curicó, que es fanática del fútbol y de sus equipos, ¿no? Sí, mira, obviamente me costó de chico. No fue que me dieron un contrato de chico en los equipos que estaba, entonces me costó un poco más y tuve que ir a Rodelindo, que era quinta división, y cuando di el salto a Curicó se notó la diferencia gigante y no te entrevistaba nadie en Rodelindo. Quizá
más que en un par de entrevistas que te dan porque era el equipo Vidal, pero después ya en Curicó, el primer entrenamiento ya tenía ahí 3 radios, por lo mismo, porque Curicó es ciudad de fútbol, es lo único más o menos que hay así en deportivo. Entonces ya saliendo del primer entrenamiento, sabiendo que era ahí como incorporación, ya te empiezan a hacer preguntas al tiro. Y no solo en lo de prensa, también en lo deportivo la diferencia era muy grande de intensidad, siendo que me terminé acostumbrando, pero los primeros meses no eran fáciles. Y es cosa de ir acostumbrándose. No es fácil porque uno no está acostumbrado a que te entrevisten todo el rato o que haya siempre periodistas ahí. Pero la diferencia entre quinta división y primera, obviamente también porque vende mucho más, es mucho más grande. Vos tuviste una relación con la prensa casi al principio de tu carrera nula y después la tuviste quizás en un impacto mucho más grande, o sea, tuviste de 0 a 100, ponele. Sí. ¿Cómo ha sido el acercamiento de la prensa? ¿Cómo lo sentís vos? Yo siempre lo trataba de tener más o menos controlado. Si sentía... Siendo futbolista, ¿no? Yo me refiero a tu carrera en general, no solamente en Curicó, sino cómo fue Sí. el acercamiento en general de tu carrera con la prensa. En ese sentido yo lo trataba de mantener más o menos controlado. Yo tuve un periodista, no me acuerdo de qué portal era, creo que la Tercera, que me hizo un par de preguntas medias raras y no pesqué más, que creí que tenían doble sentido, pero con la mayoría de los periodistas me he llevado bien. Mientras no hayan sido mala leche no tenía ningún problema. O sea, de que lo han tenido controlado, hay veces que trato de no dar mucha entrevista para no desconcentrarme, digo, estoy hablando mucho, pero en ese sentido también después cuando tuve un poco más de, ¿cómo se llama? No quiero decir fama, pero cuando me conocían un poco más después de que jugaba, se te empiezan a acercar más, te empiezan a preguntar más, y yo creo que es lo normal, mientras más conocido se hace uno, más se te acercan. ¿Y eso crees que es por lo mismo que decías antes, que es el exitismo? Sí, es por lo mismo. Es que te empieza a ir bien y se te empiezan a acercar mucho más. Después te podéis tener un bajón y te dejan de hablar. Yo lo encuentro normal y entendible y yo creo que pasa en casi todo el mundo. Cuando a un jugador le va bien, todos quieren entrevistarlo. Cuando a uno le va más o menos, ya no te entrevistan tanto. ¿Crees que eso se traspasa al deporte en general acá en Chile, en la situación de Chile? En general, por lo mismo antes, o sea, en ese sentido es más exitista. Si te va bien, todos los periodistas te van a querer entrevistar. Si te va más o menos, no te van a entrevistar, no te van a dar bola. Es más o menos lo normal. Quiero volver un poco antes de seguir con el tema de la tesis puntualmente. Quiero volver un poco a la relación tuya como deportista y futbolista, que no es menor, con la prensa. ¿Cómo te hace sentir cuando vos sos un tipo que sobre todo en tu caso, ¿no? Yo no estoy hablando de Esteban Paredes y Valdivia, que fueron quizás en muchos momentos recontra media estrellas, ídolos y todo lo que vos tenés una carrera joven todavía? ¿Cómo es ese tema de, bueno, loco, solo se me acerca cuando gana o cuando me va bien? ¿Cómo se trata esa frustración de que nadie te ve a vos trabajando todos los días? Nadie te va a vos despertándose a las 9 de la mañana y vas a entrenar y tenés que al día siguiente volver a entrenar y a la noche tenés que comer bien. Entonces, todo ese esfuerzo que no se ve en el partido de la cámara, ¿cómo se trata de decir, bueno, loco, ahora que no me va bien, nadie se me acerca y estoy haciendo lo mismo, que hace un mes que me hice 2 goles, se me acercó 20 metros? Entonces, ¿cómo trabajas si existe frustración y cómo la trabajas? Yo creo que al comienzo me molestaba un poco más, como cuando estaba comenzando la carrera, estaba recién conociendo todo con los medios, era ahí como que empecé a dar cuenta. Y las primeras veces cuando ya hay como bajones, porque uno sube y baja muchas veces, es muy difícil mantenerse muy consistente todo el tiempo. Y a veces, obviamente te frustraba un poco. Decía, ahora, y cuando volví ahí a subir y te querían volver a entrevistar, decía, ahora me quieren entrevistar de nuevo. Y te entra un poquito de rencor, pero después de un par de años, ya como que lo tomáis como normal, como que sabéis que es parte de que si te va bien te van a entrevistar, si te va mal no te entrevistan, entonces te terminás enfocando en ti mismo y si te va bien ya decís, ya van a llegar
lo encontráis como algo más normal. ¿Cómo trabajas esa frustración? De decir, bueno, loco, hace 2 minutos me estabas de hora, no, nada, estoy olvidado. No es fácil, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Yo creo que es costumbre y mantenerse fuerte en la cabeza que es algo normal y que ellos también están haciendo su trabajo. Obviamente si sentís que alguno lo hace de mala leche, ya lo cortáis, pero si es de normal, porque obviamente quieren vender más y en su momento uno puede vender más, entonces ya lo encontráis como parte de que te vayan entrevistando, en especial si estáis jugando y el equipo le está yendo bien, te van a llegar sola a todas esas entrevistas. Vos fuiste un jugador que tuvo un tremendo año en Curicó y eso hizo que despertara el interés del equipo, los de 2 equipos más grandes de Chile quizás, que son Colo-Colo y Universidad de Chile, que se pelearon por vos. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, estás en Curicó y partiste de cero, no tenías prensa hasta Curicó, que sí tenías mucho más medio local, mucho más de eso, pero pasar a Colo-Colo ya es un nivel nacional? Entonces, ¿cómo fue el acercamiento de prensa y cómo te lo tomaste vos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese choque de, bueno, te metías al diario y aparecían entre los rumores que vos podías ir? Entonces, era constantemente nombre bus suena en estos equipos. Entonces, ¿cómo fue todo eso? Yo creo que al comienzo, o sea, empezaban a salir rumores en Instagram, en redes sociales, y trataba de no darle mucha bola porque estábamos jugando todavía, entonces trataba de concentrarme solo en jugar, pero hubo un momento en especial a final de año que yo creo que igual fue error mío que me enfoqué mucho en eso, que yo normalmente decía, bueno, si va a pasar, es lo que hacía yo cuando estaba en Rodelindo, si me llega a llegar algo, me va a llegar, no trataba de no volverme loco. Y tuvo un momento que sí, como que me agarró un poco eso. Y se notaba, es cosa de que empezaban a salir los rumores y te empiezan a llegar 1000 seguidores en un día. Se nota al tiro que el tipo de prensa y el tipo de gente que le importa eso es mucho más grande. Y quizás no terminé llegando por circunstancias económicas entre los clubes, pero en un momento no era fácil, pero al final ya lo tomé como algo que es normal, si te vayan los equipos te van a querer, y esa prensa, si los equipos son grandes, va a ser mucho más grande, la cobertura va a ser mucho más grande, la gente te va a conocer mucho más. Entonces, ¿crees que el acercamiento es diferente de parte de la prensa? Cuando es el Colo-Colo o la U, totalmente. Es mucho más grande. Yo creo que comparado con Curicó es 20 veces más grande. ¿Y con el fútbol en general en Chile? Yo creo que sí. Es cosa de ver un programa de fútbol cuando juegan 2 equipos chicos, por así decirlo, no les dan 2 minutos y hablan de la formación de Colo-Colo en el programa, del partido hablan 20. O juega un equipo chico contra Colo-Colo y muestran la formación del equipo chico 5 minutos y después hablan de Colo-Colo media hora. Es normal. ¿Y en los noticieros deportivos también lo ves? Sí, yo creo que es lo mismo. Quizá en ese sentido dan un poco más, muestran mucho más los equipos más chicos, o sea, muestran más los goles, cosas así. Pero de hablar en sí de los equipos, siempre terminan hablando más de Colo-Colo, la U Católica, que hasta cuando les va mal. Si les va mal, hablan por qué les va mal, si les va bien, hablan por qué les va bien. Y yo creo que es normal por lo mismo, porque son los equipos más conocidos. ¿Cómo crees que es la prensa futbolera en Chile? Aparte de farandulera a veces, ¿Vos decís que es muy farandulera? yo diría que no la prensa en sí, pero hay parte que le gusta mucho la polémica y se agarran mucho la polémica, porque la farándula más bien viene de otro lado, viene de otro tipo de prensa más ¿Pero crees que se más de los canales normales. Yo creo que siempre hay, y hay en todos lados, solo que acá quizás se magnifica un poco porque igual a la gente acá le gusta ver polémica, le gusta ver farándula, entonces lo buscan cada problemita chico y te lo hacen más grande. Pero en sí la prensa deportiva normal acá en Chile, aparte de que cubre en mayoría fútbol, yo creo que no es mala y hay periodistas buenos
como también hay de todo, pero la mayoría de las veces no te hacen muchos problemas mientras uno los trata normal y no guarda rencor con ellos, no creo que uno vaya a tener mucho. ¿Hay rencor igual parte de la prensa muchas personas? ¿Con la prensa, de los futbolistas hacia la prensa o entre ellos? ¿Viceversa? Viceversa. Yo creo que sí. Siempre, por ejemplo, si pasa algo en un equipo X polémica y la prensa empieza a tratar de meter el dedo y buscar, el futbolista no le va a gustar, porque uno piensa que son cosas internas del plantel y la prensa quiere saber todo sobre la interna. Entonces siempre va a haber como ese roce entre los dos, por qué se meten tanto ellos y el futbolista que trata de cuidar lo interno de él. Y yo creo que es más o menos normal y pasa en todos lados. El futbolista no le gusta que salgan las cosas internas hacia la prensa y la prensa quiere saber porque vende y es parte de. ¿Tú crees que eso no se traspasa a los otros deportes, solo pasa en el fútbol? ¿O en el fútbol pasa mucho más? En el fútbol pasa mucho más. Que en los otros deportes la mayoría son más individuales. Entonces, tanto problema no va a ser, a menos que el atleta en sí sea muy conocido y haga algo, se mande una cagada o algo, no creo que le pongan tanto énfasis en eso. Pero la intención que tiene la prensa con el deporte, con el futbolista, con otro deportista no la tiene. Yo creo que es diferente, o sea, yo creo que depende del periodista también, lo que busque. Hay periodistas que buscan la polémica, hay periodistas que buscan hacer el trabajo normal de entrevistar, de hablar de fútbol, y hay otros que buscan más la polémica porque en verdad vende y es su manera de hacer periodismo. Vamos a hablar ahora de los deportes de un poco más de alto rendimiento, del polideportivo quizás. ¿Tú crees que la gente en Chile tiene este problema casi de cultura deportiva de no ver otros deportes? Porque los medios no cubren la cantidad de deportes, no ofrecen, no dan la oferta de, la diversidad de deportes, o porque ya directamente la gente está predispuesta a decir, a mí me gusta el fútbol, no tengo ganas de ver la rocha, o esa predisposición, el prejuicio de decir, no me interesa este deporte, el poco interés. Yo creo que en general igual hay deportes más populares que a la gente le gusta mucho más, pero yo creo que el problema más es que es eso mismo, que no los conocen, porque a mí sí, lo que más me gusta del fútbol, pero igual en las Olimpiadas me las veo casi completas porque me gusta ver los otros deportes, pero la mayoría no le interesa tampoco, porque como no le dan prensa a los otros deportes, no los conocen, entonces a la gente más o menos le da lo mismo. Y le pone importancia al fútbol, al tenis, al básquetbol, que son los deportes que más dan. Y es más por eso que después cuando aparece el otro deporte, la gente ya le da más o menos lo mismo, no lo pesca. Dice, ¿para qué lo voy a ver si a quién le importa? Es más o menos, ¿a quién le importa ese deporte? Y es igual de importante. Y como son deportes menos populares, que la gente hace menos, entonces les importa mucho menos por lo mismo, porque no son tan conocidos y el éxito quizás lo meten por debajo de la alfombra más o menos. Entonces vos crees que si hubiera más oferta, habría más audiencia. Yo creo que sí, porque la gente lo va a empezar a ver más y no le tiene que gustar así 100% el deporte que lo vayan a ver porque me encanta, pero que lo vean para conocer el deporte por lo menos. Y ahí el deporte mismo vende más y va a crecer más. No van a llegar obviamente al nivel del fútbol o del tenis y de otros deportes que son mucho más conocidos mundialmente, pero se van a desarrollar mucho más fácil. ¿Vos crees que si hubiera más exposición de parte de los medios de deportes, como no sé, la rocha, la vida del deportista que vive en Chile tendría más oportunidades? Yo creo que sí, por lo mismo. Es por como la prensa le daría más imagen, tendrían mucho más oferta publicitaria, entraría mucho más plata, porque normalmente lo que pasa ahora es que a un deportista le va bien en ese deporte
y después al único que termina apoyando es a él porque saben que esa persona vende. Entonces los que vienen más abajo, que no son conocidos, no van a tener el mismo apoyo monetario que el deportista que se hizo solo y que vende él mismo, que le dan las ofertas publicitarias a él, no se las dan al deporte en sí. Entonces, si esos mismos deportes se hacen más conocidos, los mismos deportistas que vienen de abajo, que les falta desarrollo, van a tener mucho más oportunidades. Quizás no lleguen a vender tanto como el tipo que se hizo solo, pero sí. Volviendo haciendo un repaso de la entrevista, que antes dijiste lo de la educación desde parte de casa al tema del deporte. Entonces también creemos que los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en el desarrollo, crecimiento y futura carrera del deportista. Sí, sí influye. O sea, de chico. No, pero digo ya cuando llegas a una etapa de 17 años, por ejemplo. Sí, sí influyen. Y por lo mismo que en general la educación, los deportistas al final se pierden. Desde los 15 a los 14 ya se empiezan a perder los deportistas. Porque muchos no les dan bola. Si no te va muy bien, necesitas un apoyo externo de alguien que te siga apoyando, porque si quedáis solo, nadie te va a apoyar. Y eso también vale en la cultura, porque como nadie te apoya de ningún lado, o tenéis que tener a alguien que te apoye mucho para seguir, o vaya a tener más o menos que bancártela solo y tratar y arriesgarte, en lo que la mayoría de la gente no lo va a hacer por razones obvias, y lo más fácil es quedarse. Lo más fácil va a terminar siendo estudiar, y no tiene nada malo y es importante, pero si es lo que en verdad quieren hacer, deberían tener un apoyo que los ayude. Que es que el deporte y la prensa y los medios de comunicación, mejor dicho, los medios de comunicación están estrictamente vinculados. Estrictamente en el deporte, yo creo que no, porque el deporte va a ser el deporte, pero el deporte es el deporte, pero al final sí van de la mano, en especial si van a estar en la tele los deportes y van a vender, la prensa va a estar ahí y lo tiene que cubrir, por lo mismo, porque necesita cobertura el deporte, si no, no lo conocería más o menos nadie. Hay un fenómeno que nosotros estamos tratando de buscar, de encontrar, que se trata sobre cómo la importancia de los medios de comunicación para el deportista en general, no solamente para el futbolista. ¿Tú crees que un deportista olímpico, paralímpico, que tiene más visión y tiene más pantalla en la prensa en general, no solamente en la televisión, sino que en diario, en radio, que es mucho más conocido para la gente, ¿no? Si vos decís que tendría más oportunidades en temas de patrocinios, ayudas, becas, viajes, etc. ¿Tú crees que esa relación está? Y si tú no eres tan conocido y eso, tenés menos oportunidades. En el sentido en especial de los deportistas olímpicos, yo creo que sí. O sea, si le empiezan a dar más prensa, porque acá hay harto deportistas olímpicos, y si le empiezan a dar más prensa, la gente los va a conocer más. Y si lo mismo, si las marcas Adidas, Nike, la marca que uno quiera ponerle, empiezan a ver que lo empiezan a entrevistar, que la gente lo empieza a conocer, las oportunidades se le van a abrir solos porque son conocidos por la gente, y van a empezar a contratarlos para patrocinio, para publicidad, para cualquier cosa en ese sentido. Entonces, si la prensa en ese sentido podría ayudar a deportistas, sí los puede ayudar, porque el deportista que no lo conocen va a tener mucho menos oportunidades que un deportista que es conocido y por la prensa que tiene. Eso es más o menos cómo funciona. ¿Crees que la relación que existe es, por ejemplo, no sé, un deportista que tiene mucho más seguidores o mucho más visión en la prensa tiene más oportunidades? No, eso estamos hablando. Entonces, ¿vos crees que no está condicionado directamente con el rendimiento deportivo? Va de la mano. Si el deportista le va bien, lo van a entrevistar un poco más, pero de que si tiene más seguidores y tiene más alcance, sí influye. Hay casos que quizás alguno vende más y no tiene el mismo rendimiento que otro, que quizás tiene mejor rendimiento, pero no tiene la misma llegada con la gente.
y sí va a tener más oportunidades de publicidad y de otras cosas, pero si al otro que se enfoca solo en lo deportivo, le va a terminar yendo bien en lo deportivo igual, y esas oportunidades quizás se van dando solas igual. Pero por ejemplo, si yo te digo que, no sé, te voy a poner un caso de un deportista, la Roba Riveros, multicampeonato, ganadora, quizás ella sí, porque es quizás una de las mejores atletas, pero si vos crees que ella, siendo tan buena, no hubiese tenido acercamiento con la prensa, sería tan buena y tan reconocida. Quizás en su deporte mismo sí, entre los mismos deportistas, pero quizás acá en Chile, ¿no? Si no hubiera tenido el mismo alcance con la prensa, nadie lo hubiera conocido. Si no le hubieran dado el reconocimiento en la prensa, yo creo que nadie, porque no es un deporte que la gente siga mucho solo, nadie lo conocería tanto en ese sentido. Sería más la gente que solo sigue ese deporte que la gente en general, porque ella es conocida en general acá en Chile. Y en ese punto sí, obviamente influye la prensa. Si le dan más pantalla y porque le da bien también, obviamente por eso se hizo mucho más conocida. Como sabés, este año son los Juegos Panamericanos, la primera vez que se celebran en Chile. ¿Qué esperas vos de los Juegos Panamericanos o qué sensación tenés en el sentido, no solamente deportivo, que es lo más importante, sino Yo creo que en sí tener un evento así es positivo porque la gente se va a traer sola porque viene gente de todos lados a competir. Entonces ya la gente se va a interesar un poquito más porque no es normal tener en Chile un evento así. Si la prensa obviamente le pone más pantalla todavía, la gente lo va a ver mucho más y va a traer. Y si encima vienen atletas que son de alto rendimiento y son conocidos, la gente se va a interesar un poquito más. Y con que, hablando de lo antes, que los niños lo vean un poco, que le den pantalla a eso y que vean que un evento así se puede tener éxito igual, se van a interesar, con que algunos se interesen en ese deporte ya va a ser muy positivo. Entonces, yo espero, quizás no van a estar llenos todo el rato, pero que la gente se va a interesar mucho más por tener un evento así, yo creo que sí. Yo creo que sí, es más una oportunidad para la gente en general de conocer cosas nuevas, porque la gente acá en Chile yo creo que casi mira las Olimpiadas, pero la mira así a media. Entonces ya tener un evento así, que tenga más cobertura, que vaya gente, va a haber gente que se va a interesar mucho más y así a poco puede ir creciendo también. Esta pregunta se la hago a todos, pero una oportunidad que tiene Chile de, bueno, interese, Yo creo que más la última oportunidad es que la aprovechen bien en el sentido de seguir construyendo. Si van a traer un evento así, que construyan encima de él, no que solamente traigan el evento y digan, listo, trajimos el evento y hicimos nuestro trabajo, sino que sigan trabajando después de traer el evento, que sigan haciendo crecer los mismos deportes que vienen con los juegos. Porque si lo traen nomás para el evento y después se olvidan, va a pasar lo mismo de siempre, que esos mismos deportes quedan sin financiamiento. Entonces, si la gente se va a interesar, que sigan construyendo encima del evento que van a traer ahora y para que sigan creciendo, porque después van a llegar solo ese tipo de eventos también y va a llegar plata a sí mismo, también va a entrar plata.